En 1972, la KGB exilió a Vasily Matroikin a los archivos. Fue un castigo. Su expediente había sido marcado como no apto para trabajo operativo. Un veredicto sobre una carrera que se estancó después de asignaciones en el extranjero que no dieron los resultados que sus superiores exigían. Pasaría sus años laborales restantes catalogando archivos en el sótano de la Lubianka, haciendo trabajo administrativo que ningún alto funcionario quería. Aquí es donde iban los espías fracasados a desaparecer. Durante los siguientes 12 años, Matroikin leyó cada archivo y hoja de papel que pasaba por sus manos, y lo escribía en un código que solo él podía leer. Para cuando se retiró en 1984, había reunido el registro más completo de operaciones extranjeras de la KGB jamás compilado por una sola persona. Cuando entró en la embajada estadounidense en Lituania en 1992, la CIA lo desestimó como un loco o un señuelo. Fueron los británicos quienes decidieron que era auténtico. Cuando finalmente la inteligencia occidental comprendió el alcance de lo que él traía, la CIA lo llamó el mayor golpe de contrainteligencia de todo el periodo de posguerra. Esta es la historia de cómo un castigo se convirtió en una catástrofe para Rusia y por qué el hombre que lo causó murió creyendo que su advertencia no había sido escuchada. El segundo de 5 hijos, Vasily Matroikin, nació el 3 de marzo de 1922 en Urasovo, un pequeño pueblo en el centro de Rusia. Sus padres eran campesinos, su padre trabajaba como decorador. La revolución bolchevique cambió la trayectoria de la familia, permitiendo que Vasily tuviera acceso a educación formal y oportunidades profesionales. Por lo tanto, adoptó completamente la ideología bolchevique, completamente. La denuncia era un deber cívico, el colectivo estaba por encima del individuo. Tenía 15 años durante el Gran Terror, cuando las purgas de Stalin consumieron a cientos de miles de ciudadanos soviéticos. Fue testigo del fracaso de la colectivización y de la hambruna que le siguió. Aún así, su fe en el sistema se mantuvo. Cuando llegó la Gran Guerra Patria en 1941, sus superiores lo reasignaron del entrenamiento de artillería al Instituto Histórico y de Archivos en Moscú. Habían notado que tenía un talento, una memoria fotográfica y una obsesión con los documentos. Se graduó de la Facultad de Derecho en 1944 y entró directamente a trabajar como abogado de la policía, donde ayudó a restablecer el control soviético sobre los territorios recién liberados. El trabajo implicaba violencia y denuncias a diario. Cuando la policía secreta le ofreció un puesto en 1948, lo aceptó sin pensarlo 2 veces. Tenía 26 años y creía firmemente que estaba sirviendo a un bien mayor. Se formó como un chequista de pleno derecho y fue seleccionado para la primera dirección general, el departamento responsable del espionaje extranjero. Era una asignación prestigiosa. Por esa época se casó con Nina Mikhailovna, una mujer 2 años menor que él y que se estaba formando como doctora y especialista académica. Ella esperaba un destino cómodo en el extranjero, el tipo de vida que venía con estar casada con un exitoso oficial de inteligencia. Vasily también quería eso. Su primer destino importante en el extranjero como oficial de inteligencia fue en Israel. El Estado israelí tenía menos de 4 años, todavía estaba construyendo sus instituciones y absorbiendo oleadas de inmigración de todo el mundo soviético. Para Stalin eso lo convertía en un objetivo. La primera dirección principal de la KGB había estado reclutando durante años entre los judíos soviéticos que emigraban a Israel. Para cuando Matroikin llegó, ya había colocado agentes dentro del ejército israelí, el parlamento y los servicios de inteligencia. La operación era extensa, el incipiente servicio de contrainteligencia israelí simplemente estaba abrumado por el volumen. Matroikin no estaba basado en la residencia principal. La estación oficial de la KGB operaba desde la embajada soviética en Tel Aviv, la Casa Levin, a la que los oficiales llamaban el Castillo. Matroikin trabajaba desde un puesto más pequeño y oculto dentro del complejo ruso en Jerusalén, que había sido devuelto a la Iglesia Ortodoxa rusa en 1948. Su tapadera era la propia iglesia. Exteriormente, él desempeñaba el papel de sacerdote. Quizá esta fue la primera vez que consideró la moralidad de su trabajo. Desarrolló un odio hacia la explotación de la iglesia por parte de la KGB, una corrupción total de algo sagrado. Su tarea era atender una red de agentes vinculados al partido Mapam, un movimiento político de izquierda que tenía un verdadero alcance dentro del establecimiento israelí. Esta red incluía personas en altos cargos, incluidos miembros de la Knesset, oficiales del ejército y similares.
Por un tiempo parecía una operación significativa. Luego de repente colapsó. A principios de la década de 1950, la contrainteligencia israelí había identificado la red y la neutralizó. Los agentes fueron capturados y la tapadera de la estación fue descubierta. Las evaluaciones de Moscú recayeron sobre los oficiales de caso. Dijeron que la culpa fue de un trabajo poco profesional, exceso de confianza y oficiales que presionaron demasiado. El expediente personal de Matroikin regresó con un veredicto que lo seguiría por el resto de su carrera. Dijeron que era demasiado joven, sin entrenamiento y demasiado entusiasta. El golpe final llegó en febrero de 1953, cuando un grupo sionista militante bombardeó la casa Lev. Moscú rompió relaciones diplomáticas con Israel y Matroikin fue enviado de regreso a casa. Nunca recibió otro puesto de larga duración. Todo lo que le dieron fueron asignaciones cortas con acceso limitado en Pakistán y los Países Bajos. Los villanos, sabiendo que no tenía ninguna responsabilidad real, su carrera se había estancado. El 13 de noviembre de 1953 nació su hijo Vladimir. El niño tenía una enfermedad degenerativa muscular que lo afectaría durante toda su vida. Cuando Matroikin pidió ayuda a sus superiores de la KGB para encontrar un mejor tratamiento médico, ellos se negaron. El resentimiento empezó a crecer. En 1956, Nikita Khrushchev pronunció su famoso discurso secreto. El líder soviético denunció los crímenes de Stalin y prometió un futuro mejor. Matroikin no quedó impresionado. Los mismos hombres que hacían estas promesas eran las mismas personas cómplices del terror, igual que él. Su última misión operativa fue en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, donde fue uno de un pequeño ejército de oficiales de la KGB desplegados bajo cobertura diplomática. La verdadera razón por la que estaba ahí era para ayudar a evitar que los atletas soviéticos desertaran hacia Occidente. ¡Qué revelador! Cuando regresó, se dictó el veredicto final. Su expediente fue sellado con la frase que acababa con carreras: no apto para trabajo operativo. Su destino era ser enviado al Departamento de Archivos Operativos en los sótanos de la Lubianka. Aquí era donde los oficiales fracasados iban a desaparecer y Vasily Matroikin lo sabía. Para sus colegas, Vasily Matroikin no era más que un burócrata obsesionado con los procedimientos de archivo. Era solo un hombre que entregaba archivos por una ventanilla y no causaba problema. Los archivos de la KGB albergaban una vasta y meticulosamente organizada colección de documentos que formaban el corazón administrativo y operativo del aparato de inteligencia soviético. Solo la primera dirección principal producía 3 millones de documentos al año. Estos archivos abarcaban décadas de historia y cubrían todo, desde operaciones de espionaje encubiertas hasta la vigilancia de ciudadanos comunes. Durante los siguientes 2 años, Vasily trabajó arduamente en ese sótano, pero los engranajes en su mente y en su corazón seguían girando. En octubre de 1958, cometió un pequeño acto de desafío que pondría en marcha una vida de protesta y disidencia. Escribió una carta anónima a un periódico soviético para protestar por el trato al poeta Boris Pasternak tras la publicación de su novela Doctor Zhivago. El autor enfrentó el ostracismo después de que se considerara que su obra no era lo suficientemente procomunista. Matroikin usó su mano izquierda para disfrazar su letra y se preocupó de que los laboratorios de la KGB pudieran identificarlo por la saliva en el sello del sobre. Durante la siguiente década, Matroikin vio a los jefes de la KGB ir y venir. Algunos prometieron reformas, pero nunca las cumplieron. Otros solo aumentaron la represión de los ciudadanos soviéticos. Matroikin comenzó a absorber lo que él llamaba la inmundicia, el sistema generalizado de denuncias, engaños y corrupción moral que los documentos a su cargo dejaban al descubierto. Los archivos mostraban cómo la KGB había convertido a personas comunes en informantes, mediante el miedo, el chantaje o simplemente por una ambición mezquina. Vecinos denunciando a vecinos para obtener una mejor vivienda, un ascenso en el trabajo o para saldar una rencilla personal. Lo que leyó lo convenció de que esta suciedad corrompía todas las relaciones humanas en la sociedad soviética y hacía que todos fueran cómplices de mantener el sistema. Él empezó a ver a la KGB como una bestia o dragón de 3 cabezas. La primera cabeza era el Partido Comunista. La segunda era la nomenclatura, la élite privilegiada soviética. La tercera, que era la que más odiaba, era su propio empleador, la KGB chequista. Absorbió literatura prohibida, incluyendo a Solzhenitsyn y la obra de teatro El Dragón, y llegó a considerarse a sí mismo como un disidente secreto, siguiendo la vieja tradición rusa de escribir para el cajón. Es decir, creando crónicas sin ninguna perspectiva inmediata de publicación,
con la esperanza de que algún día pudieran llegar al mundo exterior. En 1967 recibió una última asignación en el extranjero, esta vez en los archivos de la KGB en Alemania Oriental. Ahí tuvo un asiento de primera fila mientras se desarrollaba la Primavera de Praga en Checoslovaquia. Él ya sabía cómo terminaría porque había leído los archivos. La KGB había estado trabajando incansablemente para socavar a los reformistas, desplegando una operación con el nombre en clave Progreso para infiltrarse y desacreditar el movimiento desde dentro. Cuando los tanques soviéticos entraron el 21 de agosto de 1968 para sofocar la disidencia, Matroikin entendió algo con claridad. La reforma desde dentro era imposible. La verdadera prioridad de la primera dirección principal nunca había sido combatir el espionaje occidental, era la represión interna. Los hombres que dirigían el sistema no iban a cambiar. Él regresó a Moscú y a los archivos en 1972. Ese año, la primera dirección principal comenzó a mudarse de los sótanos estrechos de la Lubianka a un nuevo complejo construido especialmente en el bosque a las afueras de Moscú, Yesenyevo, al que los oficiales llamaban el bosque. Matroikin, ahora coronel de pleno derecho, fue puesto a cargo de supervisar la transferencia de aproximadamente 300.000 archivos. Sabía que su memoria fotográfica nunca sería suficiente. Comenzó a tomar notas con una letra diminuta, usando un código personal de taquigrafía que comprimía la información en el menor espacio posible. Cuando sus colegas entraban inesperadamente a su oficina, arrugaba las notas y las tiraba al bote de basura. Al final de cada día, cuando todos los demás se habían ido a casa, recuperaba los papeles arrugados. El sistema de seguridad en la sede de la KGB estaba diseñado para evitar que los oficiales sacaran archivos originales de contrabando. Los guardias revisaban maletines y bolsas, pero rara vez se molestaban en cachear a un supervisor senior de confianza que llevaba décadas en la organización. Matroikin aprovechó esto metiendo pedazos de papel en el bolsillo de su chaqueta, en sus pantalones e incluso en las suelas de sus zapatos. Era selectivo con lo que copiaba, tenía que recibir el volumen. Él quería algún día exponer la represión, así que se enfocó en los métodos de denuncia, las redes de informantes y las operaciones contra disidentes y grupos religiosos. Copió la correspondencia entre el centro de Moscú y sus residencias en el extranjero, recopiló detalles de los agentes de la KGB que operaban en Irán, Pakistán, India, Estados Unidos y Gran Bretaña, y documentó las mentiras soviéticas sobre la guerra en Afganistán. El material más significativo que recopiló, llegó a mediados de los años 70, cuando fue seleccionado para supervisar la transferencia de los archivos de la Dirección S, los registros de los agentes ilegales encubiertos de la KGB. Estos eran los secretos más protegidos de la agencia. De repente tuvo acceso a los nombres verdaderos, nombres en clave y detalles de pasaportes falsos de los espías encubiertos que operaban en todo el mundo occidental. Durante la semana, los fragmentos de contrabando permanecían ocultos bajo el colchón de su departamento en el 9º piso de Moscú. Los fines de semana conducía 47 millas fuera de Moscú hasta la dacha familiar en Urasovo. Ahí mecanografiaba sus notas escritas a mano en una pequeña máquina de escribir portátil a la que cariñosamente llamaba Erika. Sabía que la KGB rastreaba las compras de cintas de tinta para máquina de escribir, así que restauraba las viejas tratándolas con jugo de fruta concentrado. Cuando terminaba un volumen, lo enterraba bajo las tablas del suelo de la dacha en recipientes metálicos cada vez más grandes. De Nina. Su esposa Nina no sabía nada de lo que él estaba haciendo. Vasily mantuvo el secreto completamente alejado de ella y de su hijo Vladimir, ya que no quería ponerlos en riesgo. Su trabajo le cobró un enorme precio psicológico con el paso de los años, y Vasily se volvió totalmente paranoico por miedo a ser atrapado. A finales de los años 70, cuando la enfermedad degenerativa muscular de Vladimir empeoró y quedó confinado a una silla de ruedas, la familia hizo un viaje inusual a China. Usando las conexiones médicas de Nina y los permisos de viaje de Matroikin del KGB, intentaron sin éxito encontrar un tratamiento. Vasily se sentía impotente para ayudar a su hijo y empezó a mirar hacia Occidente con la esperanza de que la condición de su hijo pudiera mejorar algún día. Atrapado detrás del telón de acero, el resentimiento que esto produjo alimentó directly back into the work under the floorboards. Once a fragment had been fully Después de mecanografiarla, quemó la nota manuscrita original en la chimenea. Para 1984, la reubicación de los archivos de la KGB estaba completa. Esto puso fin al acceso ilimitado que Vasily disfrutaba. Habiendo producido 10 volúmenes completos mecanografiados y acumulado 30 sobres grandes de material aún por organizar, la obra de su vida estaba cerca de completarse. Era momento de que se retirara y pasara a la siguiente fase de su plan.
Cuando dejó la KGB, Vladimir Khrushchev, jefe de la primera dirección principal, le entregó una nota formal de agradecimiento por su servicio intachable a las autoridades de seguridad del Estado. Vasily Matroikin sabía que aún tenía mucho trabajo por hacer. Continuó trabajando en secreto, mecanografiando sus notas restantes. Planeaba titular la serie En los pasos de la inmundicia. Para él, las reformas de Gorbachov, la perestroika y la glasnost eran una cortina de humo. La ideología chequista persistía sin cambios bajo la superficie. Lo que necesitaba era una salida. El muro de Berlín cayó en noviembre de 1989. La URSS misma se desintegró en 1991, llevándose consigo los controles fronterizos. En marzo de 1992, cuando tenía 70 años, Matroikin abordó un tren nocturno de Moscú a Riga, en Lituania. Se vistió como un vagabundo, jalando una bolsa sucia con ruedas que contenía documentos y un suministro de salchichas. Esperaba que su ropa desaliñada lo hiciera pasar desapercibido. La frontera seguía siendo un problema. La Unión Soviética se había derrumbado, pero su sombra no se había disipado. Las tropas del Ejército Rojo todavía estaban desplegadas por toda Lituania. Las redes de informantes de la KGB seguían activas. Objetivo: primero intentó en la embajada estadounidense, pero el vestíbulo estaba lleno de personas que buscaban asilo. Finalmente logró hablar con alguien, explicó su pasado en la KGB y mostró muestras de su material. El oficial de la CIA lo descartó como un loco. Frustrado pero sin rendirse, Matroikin se fue y buscó la embajada británica en Vilna en su lugar. Esta vez el vestíbulo estaba tranquilo. Dio un nombre falso y explicó que había sido miembro de la primera dirección principal y que tenía volúmenes de material sobre operaciones de la KGB en Occidente. Un joven diplomático que hablaba ruso lo escuchó atentamente, hizo preguntas y, siguiendo la tradición británica, le ofreció una taza de té. El diplomático viajó a Berlín para enviar un mensaje seguro de regreso a Londres. Matroikin prometió regresar el 7 de abril con más material, entierro. En Berlín, el Mi-6 era escéptico. Pensaban que podría ser un señuelo, un oficial leal de la KGB enviado para poner a prueba o confundir a la inteligencia occidental. Enviaron a 2 oficiales a reunirse con él en Vilna. Eran conocidos solo como James, un oficial veterano, y Robert, quien había nacido en Rusia. Robert concluyó en la primera reunión que Vasily Matroikin era auténtico. Matroikin mostró su certificado de pensión de la KGB y su pasaporte, explicó el curso de su carrera y expuso sus 2 condiciones para una futura cooperación. La primera era que toda su familia debía recibir asilo: Nina, Vladimir, él mismo y su suegra anciana. Esto no era negociable. Y la segunda era que su material debía ser publicado. Les dijo a los hombres que lo movía un sentido de obligación, no de interés propio. Interés. Quería una respuesta antes de tomar su tren de regreso a Moscú esa tarde. El Mi-6 envió un telegrama a Londres. Londres respondió que probablemente se aceptaría el asilo. James y Roberto sabían que ese probablemente nunca iba a funcionar. Le dijeron a Vasily que el trato seguía en pie. Esto era, en el mejor de los casos, una pequeña distorsión de la verdad. Las 2000 páginas que Matroikin entregó en abril de 1992 fueron reconocidas de inmediato en Londres como algo significativo. Matroikin, a quien se le dio el nombre en clave artillero, ya estaba calculando su posición. Mientras más material entregaba, menos influencia tenía. Comenzó a presionar por una exfiltración más rápida. Regresó a Vilna en junio de ese año, esta vez con una bolsa aún más grande. El material era más denso y más difícil de leer. Contenía manuales técnicos, cuadernos llenos de abreviaturas y sobre de mecanografías. La reunión no fue sencilla. Matroikin dejó claro que quería que se cumpliera su compromiso de asilo lo antes posible. James y Roberto esperaban manejarlo como agente encubierto en Moscú por 2 años más. Matroikin dejó claro que ese no era el acuerdo al que había llegado. Afortunadamente todavía tenía influencia. Debajo de las tablas del piso, en su dacha, había un bidón de leche, 2 baúles de hojalata, una caldera para ropa y 2 maletas de aluminio, todos llenos hasta el tope con sus notas. Pero Vasily también estaba preocupado por los controles fronterizos. Esos podrían endurecerse en cualquier momento, dejándolo varado en Rusia, sin forma de salir. James y Roberto también enfrentaban un dilema. Su agente no era una persona fácil de tratar, lo cual podían aceptar dadas las circunstancias, pero necesitaban mantenerlo de su lado. El problema era que extraer a Matroikin implicaba riesgos diplomáticos y operativos extremos. La aprobación del plan tenía que llegar hasta lo más alto en el número 10 y ya no estaba en sus manos.
Los oficiales sentían que no tenían otra opción más que seguir diciéndole a Matroikin que todo estaba bajo control, aunque en ese momento claramente no era así. Pero debidamente tranquilizado, Matroikin aceptó seguir sacando su material. Siguió el mismo procedimiento que antes, vistiéndose como un campesino pobre y arrastrando tanto como podía cargar en su vieja maleta con ruedas. Hizo este viaje de Moscú a Lituania varias veces durante el verano de 1992, entregando otro lote a James y Robert en Vilna cada vez. Mientras Matroikin arriesgaba la vida y la integridad, el plan de extracción se acercaba a un gran obstáculo. El Tesoro británico se negaba a pagar los costos de reasentamiento, que se estimaban en más de 1 millón de libras. Desesperados, el MI6 recurrió a sus homólogos estadounidenses, la CIA, quienes aceptaron contribuir con una suma considerable a cambio de acceso total al archivo. Con ese acuerdo en marcha, la operación comenzó a avanzar más rápidamente. Septiembre de 1992 fue un mes importante. Sería la primera vez que Matroikin se reuniría con sus contactos fuera de la región báltica. El plan era que Matroikin se reuniera con sus oficiales de caso en Londres para una primera entrevista sobre sus notas. Necesitaba explicar cómo interpretar su código personal de taquigrafía. Sus volúmenes estaban, en efecto, encriptados por la propia mente de su autor. El MI6 necesitaba al propio Matroikin para descifrar lo que había pasado 12 años escribiendo. Pero Matroikin llegó a Vilna 10 días antes de lo previsto. El agente y sus manejadores se habían estado comunicando con marcas de gis dejadas en espacios públicos para coordinar sus reuniones. Vasily había interpretado mal una señal y obtuvo la fecha equivocada. Esto obligó a James y Roberto a apresurarse para conseguir un pasaporte británico falso y sacarlo volando a través de Viena. Una vez en Londres, Matroikin trabajó en una casa segura y en The Fort, la instalación de entrenamiento del MI6, junto a un especialista soviético que conocía como Harry. Durante semanas trabajaron para volver a redactar en inglés sencillo el contenido del material que ya había entregado. Durante su visita se organizó una reunión con funcionarios de la CIA y el FBI. Matroikin no estaba contento. Exigió saber cuál de los hombres trabajaba para la CIA y luego se dirigió directamente a él. Dijo que era culpa de ellos que él estuviera aquí con los británicos. Siempre había querido estar en Estados Unidos, donde creía que se le podía ofrecer el mejor tratamiento médico a su hijo Vladimir. Tenía otra queja. Les había dejado a los estadounidenses una copia de su estudio sobre Afganistán, el volumen que consideraba su obra maestra, el documento que siempre había pensado usar como su carta de presentación. Lo quería de vuelta. Las tensiones eran altas mientras el oficial estadounidense se disculpaba y prometía investigar su paradero. Finalmente, Matroikin regresó a Moscú en octubre de 1992 para finalmente contarle a Nina lo que estaba pasando, o al menos lo que necesitaba saber. Uno solo puede imaginar cómo debió haber sido esa conversación, pero Nina aceptó seguir adelante con ello. Eso significaba abandonar su carrera médica y todo lo que había construido en Moscú. Vasily no le contó a Vladimir ni a su suegra. Él consideró que ellos o se negarían o comprometerían la operación sin querer. La fecha para la exfiltración finalmente se fijó para el 7 de noviembre de 1992, el 75 aniversario de la Revolución Bolchevique. El plan era que la familia tomara un tren a Lituania bajo la excusa de que Vladimir viajaba para recibir tratamiento médico especializado. Luego viajarían en automóvil hasta el puerto de Klaipėda y de ahí en barco a Suecia. La familia abordó el tren en Moscú, Matroikin, Nina, Vladimir en su silla de ruedas y la anciana suegra. James y Roberto los recibieron en la estación de Vilna, donde rápidamente los llevaron a un pequeño vehículo amarillo marcado como Baltic Tours. Se dirigieron hacia la costa báltica. Los contactos lituanos los siguieron en un auto aparte. En los muelles de Klaipėda, la suegra ya se había vuelto sospechosa. Durante el viaje, ella le había preguntado a Roberto por qué un asistente médico llevaba un Kalashnikov. Pero entonces la verdadera crisis llegó en la pasarela de embarque. Cuando Vladimir fue trasladado de la minivan a su silla de ruedas cerca del barco, se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Su padre había estado viviendo una vida completamente secreta. Empezó a gritar a todo pulmón: «¡Eres un espía, traidor!». Se aferró a los descansabrazos de su silla de ruedas y se negó a moverse. La operación no podía permitirse un escándalo. Roberto cargó a Vladimir sobre su hombro y lo subió al bote. Matroikin abordó rápidamente el barco sin siquiera mirar atrás. El cruce a Suecia tomó 33 horas en medio de un clima tormentoso. Vladimir se calmó considerablemente después de que Roberto le dio un pasaporte británico. Esto significaba una nueva identidad y la prueba de que no se convertiría en lo que él llamaba una no persona. Una vez en Suecia, la familia voló a Gatwick en un avión normalmente reservado para la familia real sueca.
Mientras tanto, el SVR ruso ni siquiera se dio cuenta de que su ex archivero había desaparecido. Después de todo, él se había retirado a una vida de anonimato. Su pensión rusa siguió depositándose en su cuenta bancaria de Moscú, mucho después de que él había dejado las costas de Rusia. Como Matroikin había copiado documentos en lugar de llevarse los originales, no había archivos faltantes que provocaran una investigación o una persecución. El archivo de Vasily Matroikin generó finalmente 3.500 informes de contrainteligencia que se enviaron a 36 países e identificaron aproximadamente a 1.000 exagentes de la KGB que habían estado espiando para Moscú en prácticamente todo el mundo durante la Guerra Fría. Dos casos ilustran lo que el material podía hacer. Robert Lipka, cuyo nombre en clave de la KGB era Dan, había sido un trabajador de la NSI reclutado en 1965. Las notas de Matroikin lo identificaron. El FBI utilizó el caso como una prueba para ver si el material de archivo podía respaldar una acusación. Lipka terminó por declararse culpable en 1997. Jack Barsky, cuyo nombre en clave era Dita, era un agente ilegal encubierto que se había establecido discretamente en Pensilvania. Las notas de Matroikin llevaron al FBI hasta su puerta. Barsky confesó. Más tarde agradeció a Matroikin por la traición que finalmente le permitió vivir abiertamente. Partes de su historia fueron dramatizadas libremente en la serie de televisión Los Americanos. Mientras disfrutaban de su inesperada ganancia de inteligencia, casi nadie entendía aún lo cerca que estuvo toda la operación de no suceder jamás, y cuán afortunado era Vasily Matroikin de seguir con vida. Cuando, en septiembre de 1992, el primer lote de notas de Matroikin llegó a la sede de la CIA en Langley, un pequeño equipo llevaba años realizando una cacería de topos. Los investigadores tenían un interés particular en 1985. Ese año, sin previo aviso, agente tras agente que habían pasado años cultivando, dejó de presentarse a las reuniones. Algunos habían sido arrestados, otros simplemente desaparecieron. El equipo esperaba que Matroikin pudiera darles respuestas. Lamentablemente no pudo. Se había retirado en 1984, solo unos meses antes de que comenzaran las pérdidas. Lo que los cazadores de topos de la CIA solo se darían cuenta en 1994 era que el traidor ya estaba dentro del edificio. Su nombre era Aldrich Ames. Él se presentó en la embajada soviética en abril de 1985 y vendió toda la red de agentes soviéticos de la CIA, pues Ames todavía estaba en su escritorio cuando Matroikin se sentó en el vestíbulo de la embajada estadounidense en Riga. Si los estadounidenses no lo hubieran rechazado, Ames casi con certeza se habría enterado. El oficial de la CIA que desestimó a Matroikin como un anciano con tonterías copiadas, sin saberlo, probablemente le salvó la vida. Con Matroikin y su familia relativamente seguros en el Reino Unido, era momento de cumplir su segunda condición para desertar. Quería que su trabajo fuera publicado. El MI6 eligió al profesor Cristóbal Andrés, un historiador de inteligencia en Cambridge, para coautorizar el libro en octubre de 1995. Matroikin y el profesor Andrés pasaron 3 años juntos trabajando en secreto para producir el manuscrito. El proceso editorial rompió totalmente la relación. Matroikin quería que el material se publicara en bruto, sin adornos y sin comentarios. Él creía que los documentos hablaban por sí mismos. Acusó al MI6 de tratarlo como a una hormiga y de engañarlo como a un mono ruso con promesas de dinero. Incluso amenazó con usar abogados en un momento para detener la publicación. Planteó preguntas sobre quién era el dueño de los derechos de autor. Le molestaba que el nombre de Andrés apareciera antes que el suyo como autor. Durante este periodo, la esposa de Vasily, Nina, fue diagnosticada con una enfermedad de las neuronas motoras y se deterioró rápidamente. Ella murió en octubre de 1999, poco después del lanzamiento del libro. Matroikin aceptó, a pesar de todo, usar su nombre real. El archivo Matroikin, la KGB en Europa y Occidente, se publicó en septiembre de 1999. Dejó muy claro lo que realmente quería de su libro. Juicios para exaltos funcionarios de la KGB y de la Unión Soviética, algo equivalente a Nuremberg, no el enjuiciamiento de operativos de bajo nivel. Uno no usa a un rey para matar una cucaracha, dijo una vez. Su deseo nunca se cumpliría. Los medios del Reino Unido se centraron casi por completo en una sola revelación. Melita Norwood, nombre en clave Ola, era una bisabuela de 87 años que vivía en el sur de Londres. Ella fue la agente soviética con más años de servicio en Gran Bretaña, quien pasó décadas filtrando secretos sobre armas atómicas y a quien el MI5 había dejado de investigar activamente desde hacía mucho tiempo.
Los tabloides la llamaban la bisabuela espía. Ella era la espía que venía de la cooperativa. En Estados Unidos, los titulares se centraron en las operaciones de sabotaje planeadas por la KGB contra el país y sus escondites de armas, posiblemente incluyendo incluso armas nucleares portátiles. Esto no era en absoluto por lo que Matroikin había arriesgado su vida. En Rusia, la respuesta oficial desestimó todo el libro como un montón de tonterías. Rusia fue tomada totalmente por sorpresa cuando se publicó el archivo. De hecho, todavía no tenían idea de que Vasily se había ido al Reino Unido. La reacción del SVR fue desacreditar y negar, diciendo que Vasily de ninguna manera tenía el tipo de acceso a la información que él afirmaba. Matroikin siempre había tenido la intención de que su trabajo llegara primero a una audiencia rusa. Su objetivo había sido exponer lo que la KGB le había hecho al propio pueblo ruso y advertirles que la ideología chequista seguía muy viva bajo un nuevo nombre. En cambio, la cobertura se centró casi por completo en las operaciones de espionaje extranjero contra países occidentales. Rara vez hablaba en público y usaba disfraces en las entrevistas. Es comprensible que él fuera muy consciente de lo que los sicarios rusos eran capaces de hacer. Sobre los chequistas dijo: ellos siguen ahí. Son las mismas personas, las mismas organizaciones, los mismos objetivos. En 1999, en el año en que se publicó su libro Vladimir Putin, él mismo, un exoficial de la KGB, se convirtió en primer ministro de Rusia. Putin se asoció cuidadosamente con la mitología chequista, cultivando comparaciones con Stirlitz, el espía heroico de la serie de televisión soviética 17 Momentos de Primavera. La bestia de 3 cabezas de Matroikin no había muerto. Como la hidra, simplemente le habían vuelto a crecer más cabezas. Cabezas. El Partido Comunista y la nomenclatura se habían convertido en oligarcas. Los chequistas, ahora el FSB y el SVR, se habían convertido en la vanguardia del nuevo nacionalismo. Bajo Putin, Matroikin creía que eventualmente se convertirían en los verdaderos amos de Rusia. Vasily se mudó con Vladimir a departamentos vecinos en Teddington, cerca del Támesis, en el suroeste de Londres. En 2002 publicó el léxico de la KGB bajo su propio nombre, un diccionario de lo que él llamaba terminología chequista. Fue su intento de decir públicamente que no había sido un traidor a Rusia, que ese trabajo había sido el cumplimiento de su deber como ser humano, como ruso, como ciudadano y como patriota. Vladimir, quien había sido llevado al barco en Klaipeda gritando la palabra traidor a su padre, poco a poco llegó a sentirse orgulloso de él. Vasily Matroikin murió de neumonía el 23 de enero de 2004 a los 82 años. Murió creyendo que Occidente no había escuchado. El tiempo ha demostrado que no estaba equivocado. El segundo volumen, el archivo Matroikin II, la KGB y el mundo, fue publicado póstumamente en 2005. Trataba más extensamente sobre las operaciones de la KGB en el Tercer Mundo. Después de la muerte de Matroikin, Vladimir pasó los últimos años de su vida organizando los papeles de su padre. Entre 2012 y 2013 depositó 33 cajas en el Centro de Archivos Churchill en Cambridge. Ahí es donde permanecen hasta hoy.